Bueno, continuando con el programa de radiología e imagenología, vamos a entrar ya al tema, que ya vamos a entrar a un tema más complejo en el área de radiología, ¿no? Vamos a empezar a hablar de los tumores. En este caso, bueno, vamos a hablar de los tumores odontogénicos. Es un tema complejo porque estos tumores se han incrementado últimamente en frecuencia de casos. Eh, Según la Organización Mundial de la Salud, esto va en incremento, es decir, estos tumores se van incrementando de manera paulatina y se han hallado muchos en lo que es la cavidad oral. Y bueno, vamos a hacer este es el primer tema de varios temas que vamos a dar respecto a tumores específicos. No olvidemos que dentro de los tumores tenemos los benignos y los malignos. Y consecutivamente vamos a ir dando cada uno de ellos, en realidad los tumores de mayor importancia. Y precisamente hoy día empezamos con uno de ellos. Vamos a hablar de los tumores odontogénicos. Podemos decir tal vez que es la parte 1. En principio, entendamos qué son tumores o neoplasias, ¿no? Muchos lo dicen neoplasias, otros tumores, otros también le dicen cáncer, ¿no? En realidad, los tumores son tejidos de crecimiento anormal que se registran o se dan en alguna zona o lugar específico del organismo. Y dentro de los tumores tenemos dos partes. Uno, los tumores malignos y los tumores benignos. Los tumores malignos se caracterizan porque presentan un crecimiento de células anómalas, pero aparte de ese crecimiento desmesurado de células anómalas, células cancerígenas, podemos decir, y estas células dan metástasis, es decir, estas células migran por el torrente sanguíneo, van y se estacionan en alguna otra parte del cuerpo produciendo, podemos decir, aparece un tumor primario y más por esta diseminación que son metástasis, estas células viajan y se estacionan en otro lugar y ese sería el tumor secundario. Es por eso que en los tumores malignos, estos pacientes no solo se le puede extirpar el tumor, es decir, el tratamiento ya más específico quirúrgico, extirpar este tumor, que probablemente sea de gran tamaño o de menor tamaño. Normalmente estos tumores malignos son de gran tamaño. Eh, ya son sometidos a tratamientos más específicos como la quimioterapia y la radioterapia. Según el tipo de tumor que se haya detectado, ya sea en la cavidad bucal, tal vez en los pulmones, se dará este tratamiento, ya sea con dosis leves, tenemos dosis más fuertes, y es ahí donde el paciente no soporta estos tratamientos que son rígidos, totalmente durísimos para el paciente, y termina perdiendo la vida. En cambio, los tumores benignos, estos tumores benignos son también un crecimiento anómalo, también es un crecimiento anómalo. A ver, vamos a sacar un entero. También es un crecimiento anómalo, es decir, un tejido nuevo que va creciendo, pero la diferencia es que siempre este tumor se parece al origen, o sea, se asemeja, o se origina, se parece o se asemeja al tejido por el cual está desarrollándose, ¿no? Es decir,
son similares al tejido de origen, algo que no va a ser normal en un tumor maligno. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen radiopaca. No olvidemos que los tumores, normalmente estos tumores que se van a presentar a nivel odontogénicos, los vamos a encontrar en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Y de acuerdo a cómo se vayan ubicando, los podemos ver, por ejemplo, en esta zona lo podemos ver radiopaco, ¿no? Similar al tejido. Sin embargo, hay otros tumores que verdaderamente también son radiolúcidos y un crecimiento anómalo, los vamos a ir estudiando. Pero la diferencia de estos tumores benignos es que estos pacientes se les va a poder extirpar este tumor, que necesariamente van a tener que ser extirpados porque en determinado momento estos tumores pueden llegar a crecer, provocando efectos, ¿no? Como desplazamientos, pueden provocar, bueno, una expansión cortical, pueden llegar a prácticamente a destruir prácticamente el tejido óseo. En cambio, ya cuando se les hace el tratamiento quirúrgico, normalmente es removido el tejido previo a un estudio ya clínico, un estudio imagenológico, un estudio histopatológico, y entonces normalmente el paciente ya con un tratamiento de reposición del hueso, ya sea con férulas, bueno, distintos tipos que se da en lo que es el área de cirugía, este paciente vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, no está comprometido prácticamente su vida. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, los malignos, llamado también cáncer, neoplasias, son aquellos que van a dar metástasis y comprometen la vida del paciente. En cambio, los benignos normalmente son idénticos al tejido. Sí son verdaderas neoplasias, normalmente tienden a crecer, algunos no, como los vamos a ir viendo. Su crecimiento puede ser lento o tal vez también agresivo, pero estos no dan metástasis. A ver, en cavidad bucal, miren, están presentes en un 15% de un total. Podemos decir que son poco frecuentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una exostosis palatina. Miren, si ustedes ven un crecimiento anómalo del tejido en el paladar. Y bueno, al estudio radiográfico esto nos da que es radiopaco. Y es similar al tejido o al tejido óseo. Y bueno, aparte este crecimiento anormal será un estudio para confirmar realmente si es benigno. Pero fíjense, un aumento de volumen anómalo en cavidad bucal. Entonces tenemos un porcentaje del 15% de estos tumores. Y bueno, donde no olvidemos que en todos los estudios que se hacen de estos tumores odontogénicos, se ha hablado mucho de lo que es la odontogénesis, ¿no? No olvidemos que la odontogénesis es la formación del diente, es decir, a partir del epitelio oral, que bueno, normalmente en el desarrollo intrauterino se va a dar, donde se va formando los maxilares superiores y maxilares inferiores. Entonces inicia una geminación de la capa de la célula basal. Entonces, es ahí, en esta odontogénesis, donde se van a formar las piezas dentarias, ¿no? Y bueno, todo este proceso de la odontogénesis, en su etapa formativa, y miren, tenemos aquí una imagen, bueno, imágenes donde estamos viendo cómo en estos periodos se van formando ya las piezas dentarias. Y algunos tumores se dan porque en la parte final de la formación vamos a encontrar células atrapadas o restos
de CREs, de malas, es que son realmente agresivos. Y estos restos normalmente van a contribuir más adelante a probablemente a formar algún tipo de tumores odontogénicos que son frecuentes en cavidad bucal. Tal vez es uno de los orígenes que puede darse durante esta etapa. Es por eso que nosotros ahorita en una introducción mencionamos la odontogénesis. Pero ¿cómo vamos a estudiar estos tumores, ¿no? Dentro del área clínica? Primero, normalmente cuando aparecen estos casos, se va a hacer un examen clínico, ¿no? Un examen clínico, es decir, cuando el paciente viene y ustedes como responsables de la parte clínica harán un estudio de la cavidad bucal y si ustedes detectan un crecimiento anómalo que no es frecuente, es decir, que ha llamado mucho la atención, y entonces ahí es donde podemos, ya haciendo unos estudios complementarios, determinar si es una masa tumoral. Pero también, una vez que se haga este examen clínico, se va a hacer un estudio de imágenes, ¿no? Como radiografías, se empleará tomografías, en algunos casos resonancias magnéticas. Muchos de estos tumores también salen por accidente, es decir, tomamos una radiografía panorámica, que generalmente el paciente para un control adecuado de la cavidad bucal pide una radiografía y nos puede pedir una radiografía panorámica y por un accidente se ve un cambio de densidad que puede ser radiopaco, radiolúcido, y entonces ahí donde nace la alerta que se estaría formando una masa tumoral, porque muchos tumores pueden tener un crecimiento lento, u otros tendrían que expandirse de una manera anómala, y es ahí donde cuando estos tumores se expanden, es decir, ya el paciente está en alerta y obviamente va a acudir al odontólogo, pensando que es un proceso, un absceso, ¿no? Los pacientes normalmente confunden a los tumores con un probable absceso, ¿no? Son casos, imagínense un aumento de volumen y ellos dicen que tal vez una pieza estaría ocasionando esto. Inclusive tenemos casos donde se han confundido. Tenemos una alteración de la parótida o lo que es la parotiditis y también hay un aumento de volumen. Pero normalmente cuando ya se hace el estudio, entonces puede ser un tumor que se forma una masa tumoral, ¿no? Y bueno, a partir de un examen clínico riguroso, un estudio de imágenes, la radiografía, ahora mucho la tomografía nos ayuda bastante en lo que es la extensión, la formación, la posición o efectos que estuviera provocando estos cambios de densidad en una radiografía o la resonancia magnética nos van a ayudar a concluir qué tipo de masa tumoral es. Pero el estudio patológico que se va a hacer es realmente importante. Ya la parte patológica determinará si es probable masa tumoral, ya sea, puede ser benigno o maligno. Es decir, parte de esta masa tumoral, aquí tenemos una imagen donde se le ha hecho una extirpación quirúrgica de esta masa tumoral. Va a ser, bueno, se va a hacer una biopsia y se va a hacer un estudio patológico para determinar si esto realmente es benigno o maligno. Entonces, miren cómo se hace un examen clínico previo. Puede ser que el paciente venga ya con un aumento de volumen anómalo, o finalmente el paciente venga por un examen clínico general, y es donde el estudio de radiografías, tomografías, o radiografías normalmente piden una panorámica. Es ahí donde se ve un cambio de densidad anómalo y ponen alerta al paciente, bueno, al clínico en realidad para informarle al paciente para ver que habría la posibilidad de formarse una masa tumoral. Y bueno, continuando eso ya será ya derivando este paciente con, ya con la parte quirúrgica, un manejo multidisciplinario, ya harán, bueno, el mejor tratamiento posible para el paciente. Pero aquí, miren, si nosotros vemos en el estudio de imágenes, va a ser importante el estudio de la radiografía y también la parte tomográfica.
lo que se llama imagenología. Entonces, y cuando vamos a manejar una radiografía en estos casos, o una imagen tomográfica del paciente, ¿qué es lo que vamos a ver? En principio, vamos a ver la radiodensidad. Estas lesiones, de acuerdo a su comportamiento clínico, es decir, por ahí encontramos un tumor de larga data que se ha ido formando durante un periodo largo de tiempo, entonces vamos a ver perfectamente un cambio de radiodensidad. No olvidemos que la densidad es, si hablamos de densidad, es la parte donde vamos a ver un tumor radiolúcido, radiopaco, o si ambos son de mayor densidad, ¿no? O tal vez qué formas tienen de acuerdo al estudio radiográfico que podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos miren, una imagen donde estamos viendo bueno, y aparte de esta densidad que podamos ver en una toma radiográfica, ahí veremos si es radiolúcido, radiopaco, qué forma tiene. Y bueno, vamos a ver obviamente la estructura interna. Puede ser radiolúcido, puede ser radiopaco, una mezcla de ambos. Estas lesiones tumorales, vamos a ver perfectamente los cambios de densidades. Y a partir de eso nosotros sugeriremos, ¿no? En un área podemos hacer un diagnóstico diferencial para saber con qué tipo de masa tumoral nos estemos encontrando. Y va a servir mucho de ayuda al clínico para que nos pueda dar eh, pueda resolver el tratamiento, ¿no? A este paciente. Entonces, las lesiones con calcificaciones internas pueden haber motas, septos, también encontramos trabéculas, tabiques. Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar en algunos tumores, es decir, cambios de densidades, radiolúcidos, radiopacos. Vamos a encontrar una estructura interna que nos pueda determinar si es radiolúcido o radiopaco. Vamos a ver en la estructura interna si hay motas, si hay calcificaciones, septos, trabéculas, tabiques. Entonces, es la formación que podemos ver. Entonces, miren que el estudio radiográfico es realmente importante para ver este tipo de lesiones. También en el estudio radiográfico, en la estructura interna, miren, por ejemplo, aquí tenemos una masa tumoral, bueno, una imagen radiolúcida, y fíjense una mezcla de radiolucidez y radiopacidad. Y también fíjense las formas internas que podemos ver como motas o calcificaciones o septos. Entonces, en el estudio radiográfico de los tumores vamos a poder determinar o ver qué tipo de estructuras internas tenemos. O el comportamiento, bueno, en el estudio radiográfico nos saldrá todo esto, ¿no? Encontraremos una mezcla de radiodensidad, es decir, radiolúcido, radiopaco. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, miren, unas líneas radiopacas conocidas como septos y también unas motas calcificadas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el estudio radiográfico, que realmente es de gran valor, ¿no? Y fíjense, es una radiografía panorámica. Normalmente los pacientes cuando vienen y se hacen un estudio, normalmente siempre es importante la radiografía panorámica en estos casos. Podemos decir que es el punto de partida para lograr, ya con un conjunto de imágenes posteriores, lograr determinar o realizar el tratamiento correspondiente a este paciente. Normalmente cuando vemos, por ejemplo, aquí tenemos en el maxilar inferior, en la parte anterior, tenemos una zona radiolúcida anormal. Y uno de los cambios que provoca estas zonas radiolúcidas son los famosos efectos. ¿Qué son los efectos? Eh, los efectos no son más aquellos que produce esta forma radiolúcida. Por ejemplo, dentro de los efectos podemos decir desplazamientos. Fíjense cómo es desplazado la pieza. Una de las piezas, miren, en este caso,
la pieza 34, fíjense cómo también provoca reabsorción radicular externa. Es decir, miren, la masa tumoral prácticamente ha reabsorbido las raíces de este conjunto de piezas. Puede ser una o varias piezas, ¿no? Es una reabsorción simultánea, podemos decir. Después, también ha provocado una reabsorción del hueso, una deposición del hueso. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo tenemos una zona radiolúcida. ¿Qué efecto está provocando? Desplazamiento. En este caso de la pieza 35, reabsorción. Fíjense las raíces de un conjunto de piezas. Fíjense cómo han quedado el tamaño de estas raíces. Y también reabsorción del hueso. Internamente ya está provocando reabsorción del hueso. Aquí tenemos una pieza interna, ¿no? Una zona radiolúcida asociada con una pieza interna, una pieza permanente. Entonces, miren, ahora fíjense el borde inferior de la mandíbula. Fíjense el cambio. Normalmente en la parte inferior de la mandíbula vemos una línea radiopaca bien definida, pero fíjense, esa línea prácticamente ya ha aumentado, ha disminuido el grosor. Fíjense, otro de los efectos que están buscando, que es expansión. Entonces, se está expandiendo esta masa. Entonces, todos esos cambios radiológicos los vamos a ir estudiando de acuerdo al tumor que podamos estudiar o analizar. Como les habíamos comentado, si hablamos de tumores, vamos a encontrar tumores benignos, tumores malignos, entonces vamos, en principio les había mencionado que tenemos los tumores benignos y malignos. Esta es una primera parte de los muchos tumores que vamos a ir mencionando en estos capítulos. Vamos a empezar con los tumores odontogénicos benignos sin ectomesenquima. ¿Por qué decimos sin ectomesenquima? Les había mencionado que durante el periodo embrionario se van formando ciertas capas de tejido. No sé si ustedes recuerdan, de la lámina dental emergen tejidos como el mesenquima, ectomesenquima, endodermo, mesodermo. Entonces, a partir de ellos se van formando clasificaciones de estos tumores. Y los más representativos, encontramos uno, al ameloblastoma, que es uno de los tumores que vamos a poder encontrar con mayor frecuencia. El tumor odontogénico escamoso, que es otro tumor que también se está dando mucho, por eso vamos a hablar de él, el tumor odontogénico epitelial calcificante, conocido como PINBUR o PINBUR, y el tumor odontogénico adenomatoide. A ver, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, más o menos. Vamos a hacer énfasis un poquito en la parte clínica y obviamente vamos a ver la parte radiológica, cómo los podríamos encontrar en una radiografía panorámica. Bueno, vamos a ver cómo se diferencia el uno del otro. Prácticamente vamos también a hablar un poco del diagnóstico diferencial de cada uno de ellos. A ver, empecemos por el ameloblastoma. El ameloblastoma normalmente es uno de los tejidos que se forma del epitelio odontogénico. Es localmente agresivo, es muy agresivo. Podemos decir que estos epiteliales, a ver, por ejemplo, es una neoplasia. Miren, tenemos aquí un paciente y fíjense el crecimiento que nos puede dar. Realmente el crecimiento es extenso, por eso decimos que es invasor, es muy invasor esta neoplasia, pero es benigna. Entonces, esto surge de los restos de la lámina dental y del órgano dental, ¿no? Su patrón de crecimiento representa muchas estructuras.
y también tejidos embrionarios. Un ameloblastoma puede, podemos decir que puede aparecer de múltiples fuentes del epitelio odontogénico. Y, fíjense este paciente, como normalmente este ameloblastoma es altamente agresivo porque va a empezar a crecer de manera desmesurada. Por ejemplo, en la experiencia, digamos, actual de estos ameloblastomas, en un estudio histológico que se los ha hecho, tienen un potencial de destrucción enorme, inclusive recidivan. Pero estos ameloblastomas, que normalmente son benignos, con el tiempo puede inclusive dar metástasis, convirtiéndose en un ameloblastoma maligno. ¿Ya? En la clasificación que tenemos de la ameloblastoma normalmente es benigno. Pero, como les digo, las experiencias últimas que se han dado, casos actuales que se han dado, esto ameloblastoma, como es altamente destructivo, da recidiva, o sea, puede volver, una vez extirpado este tumor, puede volver a dar. Pero últimamente se ha demostrado que este ameloblastoma puede tener también, tiende a dar metástasis, convirtiéndose ya no en una neoplasia benigna, y se convierte en una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, normalmente este tratamiento o estos ameloblastomas es quirúrgico, obviamente van a extirpar todo esto, de acuerdo a los estudios, bueno, que se vayan haciendo, ¿no? Eh, Normalmente estos ameloblastomas, una vez extirpado, en muchos de los casos queda ahí, no vuelve a, pero hay cierto porcentaje que puede volverse, es decir, ustedes estudiantes van a poder encontrar hasta ameloblastoma en una clasificación también de malignos. Es por eso, porque este tumor, a diferencia de los otros que vamos a ver, es altamente agresivo. Va a empezar a crecer, fíjense, masas tumorales grandes, grandes realmente, y van creciendo que van destruyendo la estructura interna, ¿no? Obviamente, las metástasis pueden llegar a ser raras, pero se pueden dar, convirtiéndose ya en un ameloblastoma ya maligno. A ver, vamos a ver. Dentro de las características clínicas, empiezan como crecimiento lento. Normalmente a un principio no se va a sentir, no se va a sentir ningún tipo de dolor. Pero cuando ya empieza a crecer, empieza a haber deformación ósea. Es decir, se va expandiendo las corticales, ¿no? Las corticales se van expandiendo. Uno de los efectos que va a provocar es expansión. Hinchazón, miren, en este caso tenemos un hinchazón, miren, de toda la parte inferior. Si estuviera en el maxilar superior, la mejilla en sí, el paladar duro prácticamente tienden a expandir. En el maxilar superior, miren, se expanden hasta los senos pero paranasales, ¿no? A la órbita, a la nasofaringe, e inclusive puede haber obstrucción nasal. En el caso inferior, la expansión puede llegar prácticamente a la zona cutánea, comprometiendo también los tejidos, las zonas respiratorias. Entonces, miren, cuando empieza a crecer este tumor, que a un principio es asintomático y de crecimiento lento, empieza ya a haber una deformación ósea. Entonces, el patrón de crecimiento es de acuerdo a lo que realmente puede presentar, ¿no? Y, y si hablamos de histología, obviamente internamente vamos a encontrar
un patrón de crecimiento de células basales, más o menos cilíndricas, ¿no? Entonces, fíjense cómo clínicamente vamos a empezar con un crecimiento lento y de ahí unas expansiones. Reitero que en el maxilar superior va a ir a los senos paranasales. No olvidemos que los senos paranasales encontramos que son 7. Empezamos por los senos maxilares, ¿no? Los senos etmoidales. Y bueno, miren que llega a ser tan agresivo que pueden llegar prácticamente estos senos. Vamos a inclusive llegar a la órbita, ¿no? Obstrucción nasal. Entonces son altamente agresivos. Miren, pueden llegar a tener un tamaño variable. Aquí, por ejemplo, miren, está ocupando gran parte del maxilar. Fíjense el tamaño realmente. Pero este crecimiento es lento. Se va a ver a través de mucho tiempo. Entonces, normalmente empieza a crecer lentamente. Pero ya cuando empieza con un crecimiento lento, pero cuando ya va aumentando a medida de tamaño, entonces vuelve ya, empieza muy expansivo. Inclusive puede llegar a ocupar gran parte de los maxilares, ¿ya? Dentro de los ameloblastomas podemos ver, digamos, uno puede ser sólido, uniquístico, multiquístico, dermoplástico y periférico, ¿no? ¿No? El hueso normalmente se va a encontrar deformado. En muchos, como habíamos visto en casos anteriores, fíjense, por ejemplo, en este crecimiento en la mandíbula inferior, prácticamente se ha adelgazado, miren, se adelgazan muchas veces las corticales y fíjense, permitiendo la expansión. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense el desplazamiento dentario que está ocasionando, ¿no? Un desplazamiento dentario, las corticales le tienden a adelgazar. Entonces, estos crecimientos normalmente pueden ser, muchos de estos tejidos pueden ser sólidos, uniquísticos, multiquísticos, dermoplástico y periférico. Entonces, viendo una radiografía, por ejemplo, aquí tenemos imágenes ya tomográficas. Fíjense en estas imágenes prácticamente en áreas tomográficas, fíjense cómo internamente, fíjense la cortical alveolar, la destrucción que ha ocasionado, y fíjense cómo realmente se ha expandido. En este caso tenemos, miren, inclusive aquí podemos ver los septos, las divisiones, y miren en su interior una pieza dentaria. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, aquí ya vemos la imagen. Esta tomografía normalmente vemos, no olvidemos que en tomografía estas zonas normalmente que en radiografía serían radiolúcidas, se llama isodensas. En la tomografía se llaman isodensas. Isodensas, miren las corticales, fíjense las corticales, y bueno, en su interior una pieza dentaria. Y vemos igual, normalmente ya reproducido en 3D, ¿no? Las imágenes. Entonces, fíjense, cuando ya el paciente acude con una tumoración, normalmente les digo es de crecimiento lento, hay dolor. Pero también a partir de muchos aparecen indoloros, pero cuando hay dolor va a haber una sobreinfección. Es decir, va a ulcerar la mucosa, ¿no? Va a haber pérdida o movilidad dentaria. Inclusive muchas veces, como este tumor, miren, si se expandió, va a desplazar prácticamente, va a llegar al canal del nervio dental inferior, provocando prácticamente una parestesia. Entonces, ahí vemos en un estudio radiológico cómo se van formando los septos, zonas radiolúcidas, en este caso isodensas en esta tomografía. A ver, vamos a ver, acá tenemos otra. Como los ameloblastomas normalmente, de acuerdo a su crecimiento, va a variar su etapa de desarrollo.
Muchas veces perforan la cortical y también otras veces avanzan y destruyen tejidos blandos. De acuerdo a su comportamiento, normalmente vamos a ver en qué etapa lo podemos encontrar y cómo lo vamos a ver. Normalmente vamos a encontrar un ameloblastoma radiolúcido con septos divididos. Reitero, esto va a depender, bueno, la posición normalmente se va a encontrar a nivel del maxilar inferior, ¿no? En la parte posterior, en el ángulo y la rama. Pero normalmente también esto va a variar de acuerdo a la evolución de este ameloblastoma. Muchas veces cuando comprometen tejidos blandos, la evolución es distinta, ¿me entienden? Entonces, estos casos normalmente se va a presentar en mayores de 25 años, ¿no? Les había comentado en la parte clínica que va a provocar deformaciones extensas de la mandíbula, ¿no? Del maxilar, ¿no? Normalmente siempre en mayor frecuencia lo vamos a encontrar casi en un 75% en la mandíbula. Normalmente, como lo he dicho, el sitio predilecto es cerca al ángulo, la zona molar posterior y también la rama mandibular, ¿no? Ahí donde se concentran las zonas molares. Normalmente a partir de los 20 años hasta los 40 puede aparecer un ameloblastoma. No hay predilección si es varón o mujer, ¿no? Y bueno, una forma de ser de este ameloblastoma es prácticamente cuando empieza a deformar, prácticamente expandirse a las corticales óseas. Fíjense, aquí tenemos un ameloblastoma, miren, vamos a ver un estudio radiológico como, en principio, la localización. Normalmente lo vamos a encontrar en el maxilar superior y en el maxilar inferior, pero el 75% de los casos se va a dar en el maxilar inferior, ¿ya? Una zona predilecta es la zona molar y, y ocupando también la rama ascendente del maxilar inferior. Y si encontramos en el maxilar superior, normalmente tiende a invaginar el seno maxilar. Muchas veces dentro del ameloblastoma podemos encontrar en su interior una pieza dental, ¿ya? Entonces, por eso decimos, en el maxilar encontramos en la rama de la mandíbula, normalmente en el área del tercer molar. Y en el maxilar superior vamos a encontrar en el suelo del maxilar y en el suelo nasal. ¿Cómo es la periferia de estos tumores, no? La periferia, normalmente vamos a encontrarlo bien definido, zonas bien definidas. Y siempre, miren, delineado por una cortical. Aquí tenemos una ameloblastoma, fíjense, está totalmente delineado por una cortical. Muchas veces, en algunos ameloblastomas, la periferia aparece más o menos de acuerdo a su expansión, no se ve muy bien definido, pero en la mayoría de los casos vamos a encontrar una línea, miren, fíjense, radiopaca, bien definida, o una cortical, fíjense, y en su interior se van a ir formando, aquí en este ameloblastoma se está formando lentamente unas corticales, ¿ya? Muchas veces estas corticales van apareciendo durante la formación del ameloblastoma, de acuerdo a cómo se pueden, como dentro del estudio del ameloblastoma podemos encontrar ameloblastomas que van internamente el crecimiento hacia adentro, es decir, hacia las corticales internas del hueso, y ahí es donde se forman estas líneas o septos o divisiones. En cambio, otros ameloblastomas que van a crecer periféricamente y entonces ahí es donde no se van a ver bien definidos los ameloblastomas. Por ejemplo, si suponemos eso, este ameloblastoma estaría, no se están formando bien las corticales, entonces estaríamos hablando que
se encuentra más hacia afuera, los tejidos blandos, ¿no? En la estructura interna, normalmente en su etapa inicial de desarrollo de la melanoma, aparece como una radiolucidez unilocular, fíjense, cuando se inicia. Por ejemplo, aquí tenemos una zona radiolúcida que está provocando expansión, desplazamiento y resorción. Pero no estamos viendo los famosos septos, es decir, podemos concluir que está en una etapa inicial de desarrollo. Ya cuando estos ameloblastomas tienden a crecer o a desarrollar, aparecen ya los compartimientos internos y aparecen los famosos tabiques, unos tabiques curvados, ¿no? Inclusive, ya en crecimientos muy grandes, pueden formarse disposiciones o septos conocidos como panal de abejas, ¿no? O pompas de jabón, que llegan a ser compartimientos grandes. A ver, vamos a ver alguno. Por ejemplo, aquí, ahorita vamos a ver, una toma. Aquí, por ejemplo, en esta tomografía, fíjense los septos que se están formando, curvos, y llegan a ser como panal de abejas, es decir, miren, totalmente divisionados o divididos, formando lo que se llama burbujas de jabón o también conocido como panal de abejas. Eso es una característica de los ameloblastomas que han realmente son de gran tamaño, tienden a crecer realmente grande y entonces lo que hacen es formar compartimientos grandes, ¿no? Con tabiques curvados. Aquí tenemos un caso clínico de este ameloblastoma. Fíjense, tenemos este caso. Fíjense la expansión que nos ha dado el ameloblastoma. Realmente enorme la masa tumoral. Fíjense, prácticamente ha llegado a la zona ocular. Mucho desplazamiento dentario. Ha ocupado gran parte, miren, ha ocupado los septos, senos, maxilares. Prácticamente ha llegado a la zona ocular. Fíjense, totalmente un crecimiento altamente agresivo. Entonces, aquí tenemos ya el estudio tomográfico. Fíjense la masa tumoral. Y bueno, miren cerca, si nosotros miren los compartimientos, miren aquí tenemos la zona craneal, ¿no? ¿Dónde está? Miren, tenemos este crecimiento, miren cómo ha llegado, prácticamente ha llegado a destruir la parte ocular. Miren, ya no tenemos límites. Y fíjense cerca la dura madre, a los compartimientos ya craneales, ¿no? Entonces, aquí tenemos las extensiones, fíjense, tenemos total destrucción ósea. Aquí tenemos vistas lateral, frontal. Aquí se puede visualizar en la masa tumoral, fíjense, toda la destrucción de los senos nasales, paranasales. Inclusive, miren que cerca a penetrar prácticamente en la zona craneal, donde está alojado el cerebro, ¿no? Que podría ser fatal. Y bueno, miren, ha sido sometido a tratamiento quirúrgico. Fíjense, prácticamente ha perdido este paciente gran parte de lo que es algunos senos, prácticamente ha perdido la parte ocular, fíjense el tratamiento quirúrgico. Y tenemos, miren, antes y bueno, después de la operación, fíjense cómo ha quedado el paciente en posoperatorio. Y reiterando que, por ejemplo, este crecimiento del ameloblastoma es realmente muy agresivo, muy invasivo.
normalmente son benignos, pero en alguno de los casos podría dar metástasis y comprometer ya la vida del paciente. Pero fíjense, en este caso, normalmente el paciente ha salvado su vida. Aquí tenemos, fíjense, una imagen lateral de la paciente, fíjense. Aquí tenemos la sutura. Con este paciente ha perdido toda la parte ocular, ¿no? Miren la cantidad de tejido, pero por lo menos salvó la vida. Tenemos otro ameloblastoma ya de menor tamaño, ya de menor tamaño. Fíjense, como les había dicho, cuando los ameloblastomas son de menor tamaño, su expansión es lenta y normalmente fíjense cómo se van formando los tabiques. Los tabiques se van formando lentamente, pero a medida que van creciendo, miren cómo va creciendo hacia la rama de la mandíbula y a medida que van creciendo normalmente pueden formar ya los famosos septos, ¿no? Pero en este caso en sus etapas pequeñas, digamos así, no se están formando, pero ya hay indicios, fíjense. Aquí tenemos otro caso, miren el tamaño. Normalmente, fíjense, el tamaño puede alcanzar extensiones variables. Son realmente agresivos, invasivos, fíjense el tejido. Aquí tenemos, bueno, del caso anterior, esta es la radiografía. A ver, aquí tenemos, fíjense, una imagen radiolúcida. Todavía este ameloblastoma está en crecimiento, pero bueno, ya va a ser sometido a un tratamiento. Aquí no se observan los septos. Imagen radiolúcida, claro, hay resorción, fíjense la resorción que se ha dado en la raíz del molar. Hay desplazamiento, crecimiento. Fíjense el borde inferior de la mandíbula está prácticamente está adelgazando. Todavía en este paciente conservamos parte del borde inferior. Aquí nótese los desplazamientos que está provocando. Y aquí en la radiografía podemos ver los desplazamientos. Entonces, ya miren, fíjense un estudio tomográfico. Aquí tenemos la imagen. Fíjense el tamaño que ha alcanzado esta lesión. Aquí también, esta no es el... Aquí tenemos un ameloblastoma en proceso de formación, una pieza, miren, en su interior y algunos septos curvos que se están formando, ¿no? En la parte antero inferior derecha. El sitio de predilección siempre va a ser el maxilar inferior. Raros casos que vamos a encontrar en el maxilar superior. Y a partir de cuando nosotros encontramos estas zonas radiolúcidas, normalmente vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Miren, el ameloblastoma normalmente lo encontramos así en la rama mandibular, pero nosotros podríamos confundir tal vez con un tumor odontogénico epitelial calcificante, el mixoma odontogénico, el quiste dentígero, porque muchas veces encontramos un diente en el interior, el famoso queratoquiste, porque normalmente tiene predilección en el ángulo, la rama de la mandíbula, el granuloma central de células gigantes, el fibroma ossificante y el hemangioma central. Normalmente estos tumores que hemos mencionado, o quistes también, se asemejan mucho al ameloblastoma. El que más se asemeja, tal vez podemos decir, que es el queratoquiste, que es similar al ameloblastoma. Pero bueno, en estudios ya histopatológicos nos determinarán. Pero la diferencia del queratoquiste y el ameloblastoma es, obviamente, el ameloblastoma es realmente un crecimiento lento pero agresivo. Vamos a hablar de otro tumor, que es el tumor odontogénico escamoso. Se presenta en cavidad oral en un porcentaje menor.
Miren, se origina de la lámina dental o restos epiteliales de Malassez, del ligamento periodontal. Eh, Como estos tumores odontogénicos escamosos se originan principalmente de los, eh, como habíamos dicho, estos tumores se originan de la lámina dental, pero específicamente de los restos epiteliales de Malassez, del ligamento periodontal. Bueno, como este tumor también se origina de la lámina dental, normalmente de la lámina dental van a salir o emerger los restos epiteliales de Malassez. Estos restos epiteliales de Malassez son esencialmente provenientes del ligamento periodontal. Entonces, normalmente se presentan en la superficie de la raíz. Es por eso que este tumor generalmente se va a presentar lateralmente a una raíz. Miren, aquí tenemos una zona radiolúcida, pero fíjense en la parte lateral de una raíz, ¿no? O en la superficie lateral, porque es normalmente este tumor escamoso, de acuerdo a lo que se origina de los restos epiteliales de Malassez. Y no olvidemos que los restos epiteliales de Malassez son o han pertenecido principalmente a la formación del ligamento periodontal. Son los restos que quedan a partir de la formación del ligamento periodontal, provenientes de la lámina dental. A ver, vamos a seguir viendo. ¿Cuáles son las características de este tumor odontogénico escamoso? Normalmente no hay predilección por el sexo. Pueden presentarse en ambos, ¿no? Maxilares, tanto superior o inferior. No es como el anterior tumor que vimos, que normalmente hay mayor predilección en el maxilar inferior. Este puede presentarse en ambos. Se presenta en la mandíbula, en la región posterior o el cuerpo de la mandíbula. Estas lesiones pueden provocar expansión de las corticales, movilidad de las piezas dentarias, ¿no? Hacen que las piezas normalmente sean eh, sensibles a la percusión, a la palpación, ¿no? Entonces, en el estudio radiológico no se observa ningún patrón característico. Lo que sí vamos a ver es una imagen radiolúcida unilocular, forma circular. Entonces, normalmente no vamos a observar un patrón característico. Lo más importante es que vamos a ver una radiolúcida emergente de la superficie lateral de la raíz de un diente. Inclusive podemos confundir con una reabsorción tal vez de tipo vertical o tal vez una enfermedad periodontal. Eh, pero lo que más o menos cuando estos tumores, esta área radiolúcida va a ser de forma semicircular, muchas veces uniloculares o triangulares. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, una imagen radiolúcida de forma triangular asociada a la superficie lateral de este diente. Aquí también tenemos una imagen radiolúcida de dos semicircular, podemos decir, de forma triangular, este es triangular, perdón, pero fíjense, al estudio radiológico podemos decir, miren, hay una reabsorción ósea, característico, porque fíjense, no presenta los bordes marginales, y también podemos pensar que hay una reabsorción del reborde óseo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se presenta la cresta ósea, entonces nos puede dar a confundir con tal vez inclusive una enfermedad periodontal. Entonces no hay un patrón de crecimiento para este tumor escamoso. Lo que sí vemos siempre un área radiolúcida, puede ser triangular, asociada a dos piezas. Emergen de la parte lateral o de la superficie lateral de las piezas dentarias.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este tumor escamoso? La enfermedad puede ser confundido con una enfermedad periodontal y también cuando alcanza crecimientos tal vez insospechados, se va a formar, miren, como en este caso, ha emergido de la parte lateral de aquí, es el origen, porque ha dado, y fíjense, ha empezado a formar septus, confundiéndose con un ameloblastoma. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Este tumor escamoso, miren, no podemos, mm, no hay mucho, no hay mucho tal vez de hablar de este tumor porque generalmente vamos a ver áreas radiolúcidas en medio de dos piezas, ¿no? Sí podemos decir que provoca movilidad dentaria y pérdida ósea, y es por eso inclusive que podemos confundir con reabsorciones óseas, ¿no? Ya cuando ya inclusive siempre se va a asociar, pero a dos dientes incluidos, o sea, dos piezas dentarias. Aquí está provocando un desplazamiento, ¿no? Entonces, una zona radiolúcida de forma triangular. A ver, vamos a hablar de este tumor adenomatoide, odontogénico adenomatoide. Este tumor odontogénico adenomatoide es una neoplasia también de tipo benigna, amartomatosa, bueno, amartomatosa podemos decir, de origen odontogénico. Eh, Deriva del epitelio odontogénico. Normalmente se presenta alrededor de las coronas del diente, ¿ya? De dientes anteriores no erupcionados, ¿no? Y está constituido por podemos decir, eh, por un epitelio con, por decir, bueno, este tumor normalmente, fíjense, en principio este tumor se origina prácticamente también de la lámina dental, es un tipo de neoplasia benigna y normalmente aparece en dientes anteriores en la corona y también es conocida como una lesión amartomatosa. Ahorita vamos a aclarar ese término. Este tumor en general es también muy raro. Aquí tenemos. Normalmente se localiza en el maxilar superior, normalmente en caninos. Aquí tenemos, en caninos, aquí tenemos. Existen tres variantes ya, el tipo folicular, extrafolicular y periférico. De este tipo de tumor, dentro de las características clínicas que presentan, normalmente se presentan en pacientes jóvenes, ¿ya? Normalmente en pacientes femeninos, que es la mayor predilección, y en la región maxilar, ¿ya? Este crecimiento lento, asintomático, se relaciona, miren, con los órganos dentarios no evolucionados, principalmente el canino, ¿ya? Fíjense, cuando hablamos de término hematomatosas, fíjense alrededor de esta pieza, miren esta zona de la encía, un crecimiento rojo, avascular o vascularizado, y eso se llama hematomatosas, es decir, forman un volumen totalmente rojo alrededor de la lesión, ¿no? Entonces, normalmente este tumor se asocia a un diente retenido, es decir, en sus características siempre vamos a encontrar un diente retenido. Bueno, dentro también las características clínicas, estas lesiones normalmente, eh, cuando ya la pieza pretende erupcionar, es decir, en una pieza que normalmente no ha erupcionado, aparecen lesiones hematomatosas, es decir, una zona enrojecida alrededor de la pieza en erupción. Son de crecimiento lento, son asintomáticos y normalmente siempre estos tumores se van a asociar a piezas no erupcionadas. A ver, vamos a ver otra.
Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen. Aquí tenemos un canino que no ha erupcionado y podemos ver una imagen, fíjense, radiolúcida. Una imagen radiolúcida. Normalmente siempre este tipo de tumores vamos a encontrar imágenes radiolúcidas y siempre se asocian a una pieza que no ha erupcionado. A ver, y fíjense el tamaño que puede alcanzar, bueno, aquí se hizo ya la parte quirúrgica, y fíjense ya el tumor en sí, el tumor benigno, el tamaño, ¿no? Ya lo vemos radiolucido y fíjense acá la pieza en su interior. Aquí tenemos otra, fíjense, normalmente, inclusive parece esto ser un quiste, ¿no? Un quiste dentígeno, porque en su interior encontramos una pieza, ¿no? Pero fíjense, es una radiolúcida en cuyo interior una pieza. Y aquí, bueno, aquí tenemos ya prácticamente la extirpación quirúrgica del tumor. En el estudio radiológico vamos a encontrar, normalmente es unilocular. Hay veces esta lesión rodea a una pieza no erupcionada. Miren cómo inclusive las tablas son dilatadas. Encontramos hay veces focos radioopacos en su interior, muchas veces, pero en algunos no. Miren, hasta 1 a 3 centímetros siempre rodea la pieza dentaria. En todo caso es radiolúcido. Fíjense en las tomografías, una imagen isodensa, en su interior una pieza hiperdensa, compatible con una pieza dentaria. Fíjense el tamaño y normalmente, bueno, la extirpación, fíjense que podemos encontrar estos tamaños. Aquí tenemos otro, una imagen radiolúcida, en su interior una pieza dentaria. Y aquí encontramos sí los famosos focos radioopacos, ¿no? Que se pueden presentar en algunos casos. Tenemos otro tumor odontogénico epitelial calcificante, más conocido como PIMUR. Este tumor es una neoplasia benigna. Neoplasia benigna. También es invasivo local, es decir, localmente invade. También presenta recidiva. Normalmente puede asentarse en la mandíbula. Estos tumores se localizan dentro del hueso, produciendo una sustancia mineral que es conocida como amiloides, ¿ya? A partir del estrato del órgano del esmalte. A ver, vamos a ver. Fíjense, tiene un crecimiento lento. Aquí tenemos una imagen. Fíjense, el crecimiento que ha tenido es lento. Generalmente siempre se presenta en el cuerpo de la mandíbula, ocasionando una tumefacción. El 50% está asociado a la corona de un diente no erupcionado, sumergido en su interior. ¿Ya? Estas lesiones se caracterizan por ser de crecimiento lento. Normalmente en un principio pasan a ser asintomáticos, pero fíjense cuando empieza el desarrollo o el crecimiento, el tamaño que puede alcanzar. Normalmente siempre se aloja en el cuerpo de la mandíbula o en la mayor parte de los casos. También podemos decir, normalmente que estos tumores se presentan, el 1% podemos decir de todos los tumores odontogénicos. ¿Ya? Esta lesión es normalmente agresiva. ¿Ya? Y obviamente también es uno de los tumores que se originan de los restos epiteliales de la lámina dental. Dentro de la clínica también podemos mencionar que se presentan en edades de 20 a 60 años, ¿no? Normalmente la predilección es en ambos maxilares se puede dar, pero normalmente se asienta en la mandíbula. Empieza como una masa indolora en un principio
Y normalmente cuando aumenta de tamaño va a empezar puede llegar a obstruir las vías respiratorias, provocando una epistaxis. También puede provocar, si crece, un exfoltalmos. A ver, vamos a continuar. En algunos, bueno, aquí miren, cuando ya crece, aquí tenemos un tumor bastante crecido. Otra de las predicciones, otro de los lugares donde se estaciona este tumor de Pinwood es a nivel de los premolares. Aquí tenemos una extirpación del tumor, fíjense el tamaño que ha alcanzado a nivel de los premolares. Obviamente, como este tumor es altamente agresivo, provoca movimiento dentario y resorción de las raíces. En algunos casos puede provocar dolor, epistaxis, cefalea, sangrado. Entonces, cuando ya se estaciona en el maxilar, puede afectar los senos maxilares. ¿Cuáles las características radiológicas? La localización, miren, la predilección es por la mandíbula, ¿no? Generalmente está en el cuerpo, a nivel de los femorales, y también en algunos casos se nos puede presentar a nivel de los molares, ¿ya? Entonces, la predilección de la mandíbula. Siempre este tumor de Pinwood se asocia a una pieza no erupcionada, ¿ya? Su patrón de crecimiento es mixto, ¿ya? Unos tumores grandes pueden aparecer radiolúcidos, pero a medida que va creciendo aparecen calcificaciones intralesionales, es decir, fíjense, empiezan a aparecer, aquí lo vamos a ver, miren aquí. En la periferia vamos a ver, en algunos casos, cuando el crecimiento es inicial, podemos verlos bien delimitados, pero cuando el crecimiento es realmente muy agresivo, puede encontrarse, no se encuentra definido su crecimiento, es difuso, ¿ya? En su estructura interna podemos encontrar que es unilocular, multilocular, pero normalmente encontramos, miren, bastantes puntos dispersos radiopacos de tamaño variable, ¿no? Y también lo más característico es encontrar una pieza dentaria en su interior. Fíjense este tumor, miren el crecimiento. Aquí tenemos un patrón mixto, es decir, radiopaco, radiolúcido. Y miren el puntillado que podemos encontrar, dispersos de tamaño variable, de densidad variable. Por ejemplo, aquí está focalizado, aquí menos focalizado. Fíjense en su estructura interna, fíjense cómo ha causado desplazamiento de las piezas. Fíjense el borde inferior prácticamente está desaparecido de la mandíbula. Los efectos también puede provocar expansión, ¿no?, de la cortical cuando crece. Aquí tenemos, por ejemplo, una expansión de la cortical, ¿no? También podemos ver, normalmente puede producir desplazamientos. Aquí tenemos, miren, un tumor de un patrón mixto, radiolúcido, radiopaco, y en cuyo interior encontramos una pieza dentaria normalmente, ¿no? Este tumor puede provocar desplazamiento o en muchos casos impedir su erupción por ejemplo, esta pieza no ha erupcionado, ¿no? Entonces impide su erupción. Este tumor de Pinkley, un diagnóstico diferencial, podemos ver que es el ameloblastoma, el mixoma, el quiste óseo neurousmático, el granuloma central de células gigantes, el fibrodontoma, el fibroma ameloblástico. Pero fíjense, aquí tenemos otro. Normalmente, a ver, vamos a estudiarlo esto en la posición posterior inferior izquierda. No hay bordes bien definidos, no tenemos imágenes mixtas, radiopaca, radiolúcida. Tenemos, miren, el puntillado radiopaco de diversos tonos, diversas densidades. En su interior encontramos una pieza dentaria. Fíjense la expansión de la cortical, ¿no? Entonces, este tumor es altamente agresivo. Predilección, cuerpo de la mandíbula, zona premolar, y no se descarta encontrar también en zona molar el tumor de Pinwood. El tumor de Pinwood
un poquito más para aumentar. En su interior contiene histológicamente células poliédricas, ¿no? Intercelulares, pero en la parte clínica normalmente podemos decir, en la parte radiológica, perdón, podemos decir, eh, este pequeño puntillado mm, estos pequeños puntillados, mezclas que se van a dar radiopacas, se debe principalmente, vamos a volver un poquito al principio, a esta sustancia mineralizada que son amiloides, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen a partir del estrato intermedio del órgano del esmalte? Entonces, estas sustancias mineralizadas amiloides le dan este cierto característico puntillado, miren, radiopaco, con expansión del borde inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, a ver, vamos a volver a esta clasificación un poquito para orientarles. Entonces, hemos hablado de estos tumores odontológicos benignos, pero sin ectomesenquima. Todos estos tumores se originan de la lámina dental. De estos 4 tumores que hemos estudiado, podemos decir que los más agresivos se nos presentan con el ameloblastoma. Si en lo que hemos estudiado, el ameloblastoma es totalmente agresivo, un comportamiento benigno, pero no se descarta que en algunos casos tienda a dar metástasis convirtiéndose en un tumor maligno. El patrón normalmente radiológicamente se caracteriza por ver zonas radiolúcidas, conceptos curvos y en algunos casos cuando ya es más grande se forman como tipo pompas de jabón o parecidos también a panal de abejas. El tumor odontogénico escamoso normalmente se da en la superficie lateral de una pieza dental porque se origina de los restos epiteliales de Malassez y normalmente tiende a formar una zona radiolúcida triangular. En algunos casos es confundida con una enfermedad periodontal o una reabsorción ósea. El tumor odontogénico calcificante, radiográficamente podemos decir que tiene un puntillado, ¿no? Es una imagen mixta, radiolúcida, radiopaca, y normalmente se asemeja por la sustancia mineral que bota amiloide debido a las estructuras internas que se forma este tumor, nos va a dar una imagen de puntillado, es decir, radio opaco, radiolúcido con un puntillado de distintos tonos de densidad. Bueno, y obviamente la característica de este tumor es que en su interior tiende una pieza dentaria. Normalmente aparece una pieza dentaria en proceso de erupción, el cual este tumor obstaculiza. El tumor odontogénico adenoide igual se asocia a una pieza dentaria de erupción, pero normalmente es radiolúcido. Y normalmente cuando tiende a erupcionar en la superficie externa provoca un hematoma. Bueno, son lesiones hematomatosas, ¿no? Entonces, todos estos tumores tienen distintas características, pero la mayor predilección, si ustedes analizan, se da en el maxilar inferior. En la mayoría de los casos se han encontrado en el maxilar inferior. Por ejemplo, en el ameloblastoma vamos a encontrar en zona posterior y en el ángulo y en la rama de la mandíbula. El tumor odontogénico escamoso normalmente va a estar asociado a piezas dentarias, normalmente premolares, ¿no? Pero también en el maxilar inferior. Eh, el tumor odontogénico epitelial calcificado, lo mismo, se asocia también a piezas dentarias, lo podemos encontrar también en el maxilar inferior. Todos estos tumores que hemos estudiado son benignos. El único que tal vez de estos tumores que puede llegar a malignizarse es el ameloblastoma. Recuerden, las imágenes que hemos visto son realmente muy agresivos y tienden a malignizar. Aquí tenemos esas imágenes. Entonces,
Normalmente, si este tumor ameloblastoma es benigno, no compromete la vida del paciente, pero si llega a malignizarse, puede llegar a producir metástasis, comprometiendo la vida del paciente. Bueno, gracias por su atención. Estaríamos en la próxima clase. Saludos, buenos días.